Shabbat Shalom, comunidad internacional hebrea israelita, mi redentor es Yeshua. Y para aquellos que puedan escuchar también esta pequeña presentación, este estudio que voy a compartirles, me adelanto en disculparme si escuchan algún ruido de fondo. Lamentablemente, pues no cuento ahora mismo con la privacidad en cuanto a silencio, pero no me va a limitar en compartir detalles tan importantes en lo que he estado meditando, dada una experiencia que tuve durante esta semana, mientras hacía tefilá, mientras oraba. Y es que justamente en medio de esa oración me sentía muy angustiada. Muchas veces cuando oro, tengo esa sensación de angustia. Y sobre esa sensación de angustia es que quiero hablar, en un sentido genérico, pero a la vez inclinado evidentemente a la parte espiritual. En 2 de Corintios 7:10, que es el pasaje principal, alrededor del cual voy a estar basando esta presentación, lo voy a leer en varias versiones. En la versión Biblia Corona de Jerusalén se nos presenta de este modo: en efecto, la tristeza según Elohim produce firme arrepentimiento para la salvación, mas la tristeza del mundo produce la muerte. En otra versión se nos dice: porque la tristeza conforme a las cosas de Elohim te lleva a Teshuvah y a la Yeshua, terminado en Hey, en H, que significa salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del Olam Hayé produce muerte. Según lo que describe este mismo pasaje, hay o pueden haber varios efectos de la tristeza. Uno que proviene según Elohim y uno que proviene según el mundo. Ahora vamos a detenernos en los conceptos de estos términos según la definición gentil, para después explicarlo según la perspectiva hebrea bíblica. La palabra triste viene del latín tristis, y aunque no tiene etimología cierta, puede tener relación con estos verbos. Y si los menciono es porque me llaman la atención ciertas definiciones que tienen que ver con el término tristeza, es decir, de lo que representa la tristeza. Los siguientes verbos, como terere, que significa consumir, con el sánscrito trista, que significa rudo, áspero, con el lituano tistas, que significa nublado, y con el anglosajón tereostru, que significa oscuridad, melancolía. Así define el mundo el concepto de tristeza. La tristeza es un sentimiento de dolor anímico que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, con la insatisfacción y la tendencia al llanto. Y en los casos más graves puede llegar a la depresión. Podría abarcar mucho más en definiciones y explicaciones, pero el punto principal al que quiero llegar e indicar es hacia dónde nos puede conducir este sentimiento. Un sentimiento que nos es común. En un sentido humano y referente a nuestro pueblo como tal, hemos atravesado muchos periodos donde el sufrimiento, la angustia, ha estado presente y sigue estando presente. Donde quiera que estemos esparcidos, es algo por lo que muchísimas veces atravesamos. Pero el detalle más significativo es hacia dónde nos puede conducir y de dónde puede proceder esa tristeza. Según el pasaje de 2 de Corintios 7:10, hay dos tipos de tristeza, según Elohim y según el mundo. Ambas producen resultados diferentes. La primera
que es según Elohim, obra para cambios. La segunda puede obrar para muerte. Según el diccionario bíblico Swanson, la tristeza, que se puede traducir también como dolor, en griego es lupe, y lo define como un estado de infelicidad caracterizado por remordimiento, sufrimiento y ansiedad mental, abatimiento y lamentación. Según el contexto, y en este caso referente al sentimiento que precede al pecado, es decir, todos pasamos por eso, por experiencias de tristeza, cuando pecamos en desobediencia a nuestro Elohim. Pero tal sentimiento, si no conduce a un cambio, solo desgasta y destruye. La actitud de lamentación, de sufrimiento, de angustia, que muchas veces sentimos cuando pecamos, cuando reconocemos nuestra condición, nuestras fallas, si esas emociones se quedan en el margen o en el límite sencillamente de las emociones y no repercuten en un cambio de mentalidad, pues solamente nos conducen a un desgaste emocional y físico. No es la voluntad de Adonai que tras el pecado nos hundamos en lamentaciones. Su voluntad es que haya un verdadero cambio. Si esas lamentaciones, ¿de qué vale llorar? ¿De qué vale las confesiones, las palabrerías que podamos declarar ante Adonai si tras esa actitud continuamos y volvemos a cometer los mismos pecados? Su voluntad es que haya una verdadera transformación. Y al respecto de esta transformación hablaré más adelante. En Proverbios 17:22 está escrito que el espíritu triste, el espíritu angustiado, seca los huesos. La palabra seca en hebreo es yavesh, que viene del Strong H3001. Uno de sus significados es marchitarse. La palabra yavesh deriva de la palabra yavasha, que significa tierra seca. Y quiero detenerme ahí. Volvemos atrás. La tristeza, según Elohim, produce cambios, produce frutos. Pero hay la tristeza, según el mundo, que produce muerte. Y aquí define la palabra triste, en este sentido de yavesh, conectado a sequedad, a algo que se marchita, que se va marchitando. Y digo el detenerme porque la idea es que mientras vaya compartiendo estos detalles, nos vayamos analizando. Muchas veces nos vemos desgastados en diversos sentidos, sin avanzar, porque es que la tristeza que sentimos ante nuestras acciones, ante nuestras equivocaciones, es una tristeza meramente emocional. Y es una pérdida de tiempo. Esa tristeza es una pérdida de tiempo y es una pérdida de vida. A veces creemos que al llorar con gran amargura, pues eso representa arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario que venga o que se manifieste en cambios. Si no hay cambios, realmente entonces no hay un genuino lamento. Es meramente emotivo lo que estamos sintiendo.
Y este tipo de tristeza es seca. Nos deja sin buenos frutos. Como una tierra seca, no puede producir una buena cosecha. Muy diferente es cuando esta tristeza produce una enmienda interior. A esto se refiere el concepto de arrepentimiento, que en griego es metanoia, que implica una reforma y una reversión. Es un cambio de pensar y de actitud. Hay varios términos en hebreo para describir este cambio de mente. Uno de ellos es nakham. Nakham representa la actitud de un lamento y pesar que conduce a cambiar de parecer, retractarse. Y también está la palabra shub, que significa volverse, retractarse, ser restaurado. En su extensión tiene muchas definiciones, pero en el sentido de lo que he estado compartiendo indica un verdadero arrepentimiento. En esa experiencia que les comenté al principio, que tuve en esta semana, me di cuenta que lo que desea realmente nuestro Elohim de su pueblo no es esa actitud de congoja, de lágrimas, de angustia, una angustia que debilita el espíritu, que hace decaer, que lejos de dar frutos, más bien nos sumerge en un estado de introversión, nos aleja, no nos acerca a Él, ni nos acerca los unos con los otros. Nos enferma. La tristeza del mundo enferma. La tristeza de un genuino pesar por nuestras fallas, por lo que hacemos mal, ya sea delante de Adonai o ya sea en relación a los unos con los otros. Ese lamento, más allá de palabras y más allá de lágrimas, viene acompañado con un cambio, con revertir lo malo, con volvernos al camino correcto, de donde nos hemos desviado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Quizás no es tan extenso lo que he estado compartiendo, pero es sustancial en ciertos detalles que he dado referente a cómo diferenciar los efectos de la tristeza en relación a nuestro propio comportamiento. Es el escudriñarnos y ver qué tipo de tristeza es la que predomina en nuestra vida. ¿Es la tristeza que desgasta, que enferma, que oscurece, que degrada? ¿O es la tristeza que nos hace avanzar? En el pasuk de 2 Corintios 7:10, en el versículo 11, continúa así y dice: porque mirad esto mismo de ser entristecidos según Elohim, cuánta solicitud produjo en vosotros. Y no solo eso, sino también disculpas e indignación. Y no solo temor, sino también anhelo. Y no solo celo, sino también vindicación.
Y la definición de solicitud, esa solicitud que viene de la tristeza que sentimos cuando actuamos mal, está conectada con una actitud de esfuerzo, de diligencia. Diligencia, ¿por qué? Por hacer lo correcto. Si estamos conscientes que nos hemos equivocado, la tristeza no produce una actitud de apocamiento, de debilitamiento, no, todo lo contrario. La tristeza, según Elohim, según la voluntad de Adonai, produce diligencia en que si estamos haciendo lo incorrecto, pues actuar de manera entonces revertir inmediatamente, revertir con premura, revertir con esfuerzo. Entonces, hermanos y amigos que puedan escuchar, debemos detenernos a ver qué es lo que motiva, qué es lo que nos mueve. Porque muchos de nosotros salimos de un estado de ánimo de angustia para caer en otros. Y si esa angustia no nos conduce a una manifestación de transformación, entonces es una angustia destructiva. Espero que les resulte de edificación y más que nada que podamos todos asimilar estas diferencias para entonces verdaderamente buscar el cambio genuino. Que Adonai les bendiga y nos ayude a todos a lograr este objetivo, a salir de todo emocionalismo para verdaderamente concientizar, y desde esa conciencia y desde ese hondo deseo, más allá de algo emocional, podamos realmente buscar volvernos a lo que es correcto, volvernos a lo que representa su voluntad ante Él y ante nuestros hermanos.